cuando estamos hablando de los países agrícolas tropicales, Brasil y Cuba, que entran ahí, estos países están todavía en el esclavismo, hágame el favor, 1880. Entonces, imagínense lo que significa. Bien, entonces, esa economía de enclave, o sea, muy metrópoli en la apariencia, con una estructura productiva interna, es decir, de los países en los cuales se están estableciendo el enclave. Bien, esos son los aspectos económicos. Otras condiciones de posibilidad para que surja un movimiento obrero tienen que ver con las diferencias técnicas importantes que hay en cada país. Tenemos entonces que en la zona Caribe, Central y Caribe, tenemos una fuerte predominancia de afrodescendientes, ¿ok? Y tenemos en la zona andina una descendencia de tipo indígena. Esas masas rurales, o sea, en el centro y en la zona andina, quienes van a hacer el movimiento obrero son inmigrantes internos, ¿cierto? Son sujetos que vienen del campo a la ciudad o que incluso se pueden desplazar de ciudad, bueno, no, normalmente las ciudades no se desplazaban, digamos, que de los pueblos se desplazan a pueblos fruteros, por ejemplo, la zona bananera en el caso colombiano, y se van a desplazar allí. Son esos indígenas y esos afrodescendientes los que van a encargarse de formar en estos países de la zona andina y de la zona Caribe el movimiento obrero. Y tenemos otro grupo que es el del sur, ¿cierto? Que está compuesto por inmigrantes, obviamente grupos nativos, pero recuerden que los positivistas, bueno, todo el siglo XIX lo que hizo fue eliminar lo que más pudieran de indígenas, de nativos, de negros, de lo que no fuera blanco, y lo sacan, quedan los pocos criollos y luego llegan españoles y llegan italianos inmigrantes. Son estos inmigrantes, ya lo he dicho en el video anterior, los que van a formar el movimiento obrero del sur, italianos y españoles, ok. En el primero, que estoy hablando de la zona andina y de la zona caribe, hay que tener en cuenta, ya lo decía, que estos obreros no van a vender su fuerza de trabajo, sino que van a hacer servidumbre o esclavismo. Los primeros estados que tienen movimiento obrero fueron aquellos que, en aquellos estados donde se liberó rápidamente la mano de obra. Es importante liberar la mano de obra porque es que usted le paga y cuando usted le paga, usted moviliza el mercado. Entonces el sujeto que paga, o sea, vende su fuerza de trabajo, la vende, la puede comerciar, la fuerza de trabajo se puede comerciar dentro del liberalismo. Entonces el esclavo, perdón, es que el esclavo, es que es otra forma de esclavitud. El trabajador va a decir, yo trabajo aquí o trabajo allí, ¿cierto? Tiene la libertad de escoger cuál va a ser su lugar donde va a trabajar, ¿bien? Y además va a tener dinero, se le va a pagar con dinero, entonces va a poder movilizar esa moneda. Bien, esa mano de obra que va a ser liberada más rápidamente, básicamente va a suceder en México, en Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. Bueno, entonces, entre 1880 y entre 1918, entonces, vamos a tener que se va a dar la formación de la clase obrera, ¿cierto? No teníamos movimientos, gente que se reúne, que hace huelga, ¿cierto? Y luego de eso va a suceder entonces la formación de la clase, de una conciencia de ser clase, y es un proceso pues larguito, no es que sea inmediato. Se va a dar durante el proceso de modernización, lo cual ese proceso de modernización es un proceso, eso en el curso lo veremos más adelante cuando hemos hablado ya de lo que es la modernidad, pero todavía no, y hemos hablado un poco de la modernización, pero ya la veremos cómo es una cosa, porque la modernización es una cosa desde los aspectos teóricos, pero otra cosa desde los aspectos históricos, es decir, de cómo pasó. Entonces la modernización, eso de crear ferrocarriles, de traer teléfono, esta cine trajeron en esas finales del siglo, llega la luz, llega la electricidad, bueno, llegan un montón, llega el carro a principios del siglo, bueno, qué barraquera. Todo eso no va a producir un desarrollo capitalista autónomo, sino que va a hacer la sujeción a los países industrializados. Es una apariencia, ¿cierto? Es una apariencia realmente esa modernización. Es infraestructura, pero no hay superestructura. Es decir, usted ve edificios, usted ve cosas bonitas, ve unas líneas férreas larguísimas, no sé cuántos kilómetros, ¿cierto? Todo hacia afuera, esa es una cuestión muy de la dependencia de América Latina, ¿cierto? Unas ciudades que uno puede ver que están como muy desarrolladas, pero lo que hay en la superestructura, es decir, en la ideología y en la cabeza de las personas, en la parte cultural, pailas, no hay.
No, no. Bueno, entonces, el objetivo del capitalismo extranjero, y cito a un inglés, Cecil Rhodes, al inglés Cecil Rhodes, que en 1895 dice, cito, estoy íntimamente persuadido que mi tarea representa la solución del problema social, a saber, para salvar a los 40 millones de habitantes del Reino Unido de una guerra civil funesta, nosotros, los políticos coloniales, debemos dominar nuevos territorios para ubicar en ellos el exceso de población, ay, no, escribí mal, encontrar nuevos mercados, ahí hay una palabra, me disculparán, encontrar nuevos mercados en los cuales colocar los productos de nuestras fábricas y de nuestras minas. El imperio, lo he dicho siempre, es una cuestión de estómago. Si no queréis la guerra civil, deberéis convertirnos en imperialistas. Es decir, para salvar las naciones europeas, para salvar la metrópoli y posteriormente para salvar a la metrópoli norteamericana, entonces ellos lo que tenían que hacer era sacrificar a otros pueblos. Y esos otros pueblos carajo, éramos nosotros. Entonces la inversión extranjera crea gremios urbanos, ellos mismos nos traen la modernidad, o mejor dicho, la modernización. Entonces, claro, ferrocarriles, entonces va a haber un gremio del ferrocarril, frigoríficos, bueno, un montón, van a traer un montón de aparatos de la modernidad, de la modernización europea, y eso se va a instaurar acá. Entonces eso va a formar algunos gremios. En algunos de esos gremios van a ser localizados, ¿cierto? Van a estar en ciertas ciudades, y va a ser muy importante esa industrialización que llega por la modernización como inyectada. Va a ser muy importante porque la creación de estos sectores, de estos gremios, va a permitir que dentro de las urbes empiece a instaurar esa clase obrera, y esa clase obrera, al estar en la ciudad, básicamente en las ciudades puertos como Buenos Aires, ¿cierto? Ese movimiento obrero allí va a tener más incidencia sobre la vida política nacional. Bueno, también a partir de este proceso de modernización inyectada, como la digo, exigida, aparente, también surge una pequeña y mediana industria, llámese, hoy ya le llaman pymes, que es subsidiaria de las actividades del capital extranjero, es decir, le prestan servicios al capital extranjero para cubrir necesidades de bienes de consumo nacional, bien, especialmente durante la Primera Guerra. Recuerden que durante la Gran Guerra nos dejan de llegar productos manufacturados, básicamente bienes de consumo de Inglaterra y después de Estados Unidos. Entonces, caray, no tenemos quien nos mande la gaseosita y la cervecita, muy importante la cerveza. Entonces nosotros emberracamos a hacer, y miren, coincide, en Antioquia y bueno, en Colombia hay cerveceras desde antes, se dan en el proceso de industrialización a partir de 1890, pero a partir de 1914, digamos que hay un aumento de la industria nacional de bienes de consumo, ¿cierto? Enlatados, bueno, todas estas cositas que básicamente son para comer, son lujos también, pues una cerveza no es necesaria en términos de subsistencia, pues es necesaria en términos mentales, pero sigue siendo un privilegio, no sigue siendo, es un lujo, eso no es necesario, pues ahora no lo es. Bueno, entonces, a partir de ese momento entonces se fortalece casi que todo el proceso de industrialización de América Latina está dado por la sustitución de importaciones, así se le llama a esa industria después de 1914. Bueno, entonces el dominio extranjero no va a permitir el desarrollo del capitalismo de forma clásica, como sucede en Europa, nada, ellos simplemente van imponiendo el camino del desarrollo del capitalismo y de la industria, porque van a sostener una producción tradicional que proviene, como ya lo decía, desde la colonia, en un mercado capitalista que obviamente requiere otro sistema productivo, pero que es sumamente útil para la oligarquía y para el mercado externo. Bueno, entonces aquí vemos que son dos contradicciones, ¿cierto? Una contradicción es estar inmersos en un mercado capitalista con un sistema productivo tan tradicional y tan básico, va a ser una contradicción. Frente a esto hay un autor que vamos a leer varias cositas de él, especialmente de un libro que a mí me gusta mucho que se llama
pensamiento, reformismo y revolución en el pensamiento latinoamericano. Él dice allí, él se llama Abelardo Villegas, él dice: las contradicciones del pasado, que deberían quedar resueltas en el pasado mismo, se superponen a las contradicciones y problemas del presente, convirtiendo a la totalidad de nuestra historia en un problema actual. En la historia de la cultura europea, cada nueva etapa parece ser una síntesis de las contradicciones de las anteriores. Está hablando de la dialéctica. En Latinoamérica, lo que se ha acumulado son las puras contradicciones irresolutas, contradicciones anacrónicas, por presentarse en un mismo tiempo las contradicciones de la conquista y las luchas del socialismo. Es decir, señores, nosotros en pleno siglo, principios del siglo XX, en pleno optimismo, nosotros tenemos que luchar todavía, ¿cierto?, con los problemas que traemos desde la colonia. A eso se le van a sumar entonces los problemas que va a traer consigo el capitalismo y a los que va a estar ahí intentando solucionar la clase obrera. Pero bueno, también, como estamos en el 2021, sabemos que no lo hicieron. Bueno, el objeto entonces de la intervención del capital no era provocar el desarrollo del capital. Ellos decían que era lo que querían hacer, pero no es verdad. Entonces, ellos, el objetivo no era ese desarrollo del capital autónomo, sino garantizar la acumulación de capital en la metrópoli. En estos días, por casualidad, antier, me vi una película, se me dañó, no sé, Netflix estaba teniendo ciertas fallas, yo me imagino que porque mucha gente en la plataforma, o no sé si era el internet, pero la situación es la misma, mucha gente intentando entretenerse un poco en tiempos de pandemia, y me tocó ver televisión. Yo casi nunca veo televisión, yo tengo la televisión para el desembale, ese fue el caso. Y en un canal de esos malos que hay, presentaron una película, se llamaba Sin Escape, una película gringa, Hollywood, con un actor súper famoso, que creo que es el que hace Bourne, algo así, no sé, un actor súper famoso. Y entonces la película se trataba, ni siquiera recuerdo cuál era el país, sé que era en Asia, pues en el sur de Asia, no recuerdo, cerquita de Vietnam. Y en este país entonces empiezan a llegar unas multinacionales que les llevan agua potable, ¿cierto? Y resulta que se arma una guerra civil brutal, matan al dictador que está en ese momento, bueno, la pintura que siempre hacen los gringos del tercer mundo, y matan al dictador porque el dictador le ha vendido pues como los recursos naturales, entre ellos el agua, a unas multinacionales. Uno de los protagonistas, que también es Pierce Brosnan o algo así, yo no me acuerdo cómo se llama, uno de esos de 007, también muy famoso y ya muy cucho, pues muy lindo, llega pues y le comenta al joven que llega a trabajar como ingeniero ahí, le dice que una de las cosas que ellos hacen, y pues se siente muy culpable cuando lo dice, es que ellos van y les venden y les muestran unas formas de vida sumamente bacanas, se apropian de todos de sus recursos y se los venden allá mismos, y bueno, y se genera todo lo que tiene que ver con el imperialismo. Es decir, ellos a nosotros nos venden, nos vienen y nos dicen: venga, les acabo de traer el ferrocarril, pero listo, yo les hagan ferrocarril, a mí me sirve para sacar todos los productos, pero yo no les voy a hacer el ferrocarril, ustedes se tienen que endeudar conmigo, yo lo hago y ustedes me pagan por hacerlo para que yo pueda sacar sus productos. Es una cuestión ilógica cuando uno lo piensa así. Cuando ustedes miran, por ejemplo, todo lo que se endeudan los estados latinoamericanos para hacer carreteras 4G, para hacer un montón de cosas, para distribuir internet por todos lados, pero cuando uno se va a dar cuenta, nosotros le estamos pagando a ellos para beneficio de ellos, ¿cierto? Hay ahí una cuestión que los países del tercer mundo tienen que pensarse, bueno, no los países, pues porque esto realmente lo toman, son las élites los que toman estas decisiones, y nos afectan a todos, también las élites se ven afectadas por esta situación. Entonces, ellos no les interesa, el cuento que ellos van a echar es: no, les llevamos la civilización, recuerden que nosotros somos los blancos, los civilizados, los más adelantados, los más evolucionados de la raza humana, porque en ese momento hablaban de raza. Entonces les traemos la civilización, y la civilización ha logrado entonces una cantidad de cosas: energía eléctrica, hemos logrado entonces el carro, hemos logrado entonces todo el proceso de industrialización, el consumismo, bueno, un montón de cosas, qué bacanería.
Entonces nosotros, ay no, qué belleza, qué tan rico, venga deme, ay bueno, sí, qué rico. Y toda esa plata se va para la metrópoli. Entonces nosotros quedamos como en la esperanza de ser civilizados y de habernos modernizado, pero realmente quedamos jodidamente endeudados y toda la plática se fue, adivinen para dónde, para la metrópoli. Bien, eso se llama imperialismo. Entonces se crea en estos países un capital dependiente. Allí entonces aparece en las ideas el movimiento obrero a pelear contra esto y aparece entonces el anarquismo, que va a ser el que se va a arraigar más que el socialismo, y eso tiene unas condiciones necesarias. Pues hay una explicación para eso, no es porque ay me gustó más este, no, tiene que ver con unas condiciones de posibilidad mentales y materiales también. Entonces, bueno, entonces el anarquismo va a pegar, toda América Latina va a pegar mucho. Entonces tenemos, ¿por qué? Porque hay un desarrollo capitalista incipiente, igual les decía en el caso de España y de Italia pasa. Entonces cuando el capitalismo es muy incipiente y todavía no hay industrialización, un capitalismo y un mercado consolidado así súper fuerte, entonces la forma que más funciona históricamente ha sido el anarquismo. Bien. Segundo, por las características de los inmigrantes, ¿cierto? Ellos, como les decía, venían de Italia y de España, entonces eran de proveniencia campesina, de artesanos, obreros en sus tierras, entonces ellos traen estas ideas. También porque el anarquismo, por esa incipiente industria que no permite la socialización de los trabajadores. Acuérdense que les hablaba de clases medias y de de pequeña y mediana industria. Esas pequeñas y medianas industrias tienen muy pocos trabajadores, y son trabajadores que están gremializados, que están separados, o sea, incluso puede ser que ni siquiera estén dentro de la misma ciudad. Entonces cuando ellos no socializan, es difícil que se vaya formando una clase obrera donde se peguen de doctrinas como la doctrina socialista, que es tan complicada. O sea, yo sé que hay de mis estudiantes, imagínense ustedes que son universitarios, y cuando leen lo que es el socialismo y quieren entender más o menos qué es el socialismo, se dan cuenta que es una cosa sumamente complicada. A veces es más fácil entender el liberalismo pues que entender el socialismo. Entonces imagínese usted a un campesino, a un obrero por allá que trabaja en una bananera, explicarle todo lo que es el socialismo científico. Pues pucha, se embala, pues no entiende. Entonces, ¿qué? Hay una corriente más fácil, les traigo el anarquismo, se lleva más fácil. Bueno, digamos, grupos que no socializan van a permitir entonces que una ideología individualista como el anarquismo llegue más rápidamente a su comprensión. Bueno, para los marxistas, para los anarquistas, las tesis de los marxistas de que la sociedad capitalista es la que genera las condiciones objetivas para su propia disolución era cientificismo, ¿cierto? Era una utopía científica. Explico esto. O sea, recuerden lo que les decía. El socialismo considera teóricamente, pero también ha sucedido en el mundo material, que para que exista un socialismo, ¿cierto? Tiene que existir una condición de posibilidad, y esa condición de posibilidad es el capitalismo y el liberalismo, ¿cierto? Entonces ellos pensaban que eran así, pero los anarquistas decían que no estaban muy de acuerdo con eso, ¿cierto? Lo único que se debía de tener en cuenta era la situación de los explotados. Eso es lo que pensaban. O sea, no importa si hay o no hay capitalismo, no importa si hay o no hay liberales, lo que importa es que nosotros estamos siendo explotados por un patrón y por el mismo Estado. Entonces, esta idea, ¿cierto?, permitía que los trabajadores se lanzaran en contra de los patrones, se hicieran huelgas, pararan, hicieran el cerco de hambre es parar, ¿cierto? Entonces, ellos creían que ese activismo irracional de no hagamos nada, parémonos acá y no dejemos entrar y que no entre comida, y el cerco de hambre iba a debilitar a la burguesía. Pero no, señores, los burgueses son demasiado fuertes, están montando una ideología desde finales de la Edad Media. Ellos consideraban, los anarquistas, que entonces los culpables de la explotación, de que ellos fueran explotados, eran de los patrones y del Estado, solamente de ellos. Entonces sacan una consigna, a mí me parece genial, a mí hay muchas cosas del anarquismo que me encantan,
sacan en la consigna más hermosa y más punquera de la historia, que es ni Dios, ni patria, ni amo. Y eso es lo que dicen. Entonces ellos realmente es que piensen, son campesinos que no han tenido la posibilidad de estudiar y de leer. No con eso estoy diciendo que sean brutos, estoy diciendo que no les dieron las posibilidades de estudiar. Seguramente habían personas sumamente brillantes y nos hemos perdido de mentes geniales por culpa del egoísmo de otros que no han querido educar. Entonces habían personas allí que desgraciadamente no tenían acceso a la información, entonces lo que les quedaba más fácil era eso, empezar a protestar, y ellos creían que realmente el culpable de su materialidad y de su explotación era el sujeto que estaba ahí, no les daba un mejor salario. No pensaban que era un problema estructural que venía desde más atrás y desde más arriba, ¿cierto? Incluso desde otro lugar. Entonces era eso, era simplemente una cosa bastante reactiva e irracional. Y ellos empiezan a crear, entonces el anarquismo empieza a hablar de una sociedad, de una hermandad de explotados, ¿cierto? Los explotados de acá, pero también los explotados de otros lugares del mundo. Para América Latina, más que el anarquismo, porque el anarquismo también teóricamente es complejo, para América Latina más que el anarquismo se aplicó el anarcosindicalismo. Este atendía a las expectativas más elementales del explotado, no tenía complejidad doctrinaria, veían la política como el arte, ya lo decía ahorita, el arte propio de los explotadores, es un arte burgués que es inaccesible para la educación y para el trabajador, y es extraño al explotado, o sea, un campesino no tenía un obrero, no tenía cómo entrar a competir con el nivel discursivo e intelectual de un burgués. Entonces, ¿para qué meterse en una lucha política con alguien que te va a destruir desde la retórica? Entonces ellos dicen, no señores, no vamos a participar en ningún tipo de arte burgués, ni en esa formación institucional que tiene el Estado liberal. Nosotros vamos a formar un nuevo arte, nuestro propio arte, nuestra propia forma de proceder y de hacer. Entonces empiezan a crear poderosos sindicatos que organizan a los obreros para la huelga general. Y es una huelga general, es una huelga violenta, la que les hablaba, el cerco por el hambre, en contra de los explotadores. Y ellos deciden, o sea, deciden no pasar a la lucha política. Cuando en América Latina se decide pasar de la acción, ¿cierto?, a la lucha política, señores, empieza el socialismo. Ahí empezamos a hablar de socialismo y formación de partidos socialistas. Nosotros todavía somos unas sociedades muy anarcosindicalistas, muy estomacales, a veces muy irracionales, y cuesta mucho poder llevar esto porque necesitan una vanguardia, unos intelectuales que lleven estas ideas y que realmente se comprometan con estos grupos y lleven estas ideas al parlamento, ¿cierto? Que hagan de esto lucha política. Pero bueno, esa es otra historia. Los marxistas, entonces, bueno, en la Segunda Internacional, en 1889, entonces surgen dos doctrinas, o digamos hay dos grupos, hay dos corrientes, ¿cierto? Entonces, ahorita les hablaban la de Marx y Engels, que es el socialismo científico, y por el otro lado teníamos, ¿con cuál izquierda? Bueno, tenemos el anarcocolectivismo con Bakunin. Bueno, los marxistas entonces no negaban el papel de la espontaneidad, o sea, es importante que hayan huelgas y todo esto, pero lo más importante, también lo decía al principio del video, está la lucha política. Para los socialistas debe existir una vanguardia. Una vanguardia es el grupo de intelectuales que hace el núcleo teórico del socialismo y del partido. Entonces, esa vanguardia debe introducirse en los procesos espontáneos de la clase, es decir, del proletariado. Pero diferente de los anarquistas, consideraban que el proletariado era un sujeto histórico. Entonces, el proletariado es un sujeto histórico, es la ciencia y la ideología, y estas tienden a coincidir como ciencia y como conciencia, y esto solo puede ser elaborado por los intelectuales. Lo pongo en términos de Mannheim. Entonces, hay unas condiciones básicas donde hay un sujeto histórico, que es el proletariado,
que se encarga por su capacidad intelectual, se encarga de hacer eso, la huelga, de hacer la revolución, de ir a tirar piedra, bueno, un montón de cosas. Y existe otro grupo que son los intelectuales, la inteligencia, la vanguardia en términos marxistas, que son los encargados de llevar esto, de establecer la lucha política. Pero ese vanguardista tiene que estar ahí al pie, o sea, cuando está allá el que la huelga tirando la piedra, tiene entonces que estar el de la vanguardia pillándose a ver qué es lo que está pensando ese sujeto que no tiene acceso a la letra. Y ahí entonces va y escribe todo lo que escribirá un intelectual, que es lo que más es un intelectual, escribir o pintar, pero básicamente es escribir. Bien, bien, entonces ahí hay una concepción del Estado en los marxistas muy importante que van a criticar mucho los anarquistas. Para los socialistas el Estado está, el Estado existe y el Estado debe seguir existiendo, ¿bien? Tiene una función específica en la sociedad, o sea, están de acuerdo con que se haya creado el Estado. La función del Estado es garantizar la cohesión de los distintos niveles de la formación económico-social de acuerdo con las clases dominantes. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, la clase burguesa que domina el Estado? Pues genera una sociedad absolutamente desigual, una sociedad donde hay gente rica que explota a mucha gente pobre. En caso, entonces, eso llamémoslo en términos de Gramsci, un grupo hegemónico. Y luego viene un grupo contrahegemónico, siguiendo con Gramsci. Ese grupo contrahegemónico lo que hace entonces es empezar esa vanguardia con esa, digamos, masas de obreros, empezar a luchar para quitar de la dominancia del Estado a la burguesía y montar la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado y la dictadura de los intelectuales, o sea, hay, señores, ahí también hay una jerarquía, o sea, es que el intelectual al que va a estar montado allá son los intelectuales, ellos son los que hacen parte del partido, es un compromiso del partido con todos los grupos sociales, sobre todo con el proletariado, para mirar qué es lo que están necesitando y poder generar una sociedad de iguales. La sociedad del liberalismo es desigual, mientras que la sociedad del socialismo es una sociedad que en teoría pretende por la igualdad, propende por la igualdad. Y los anarquistas le van a decir, deje de hablar bobadas, eso no es cierto. Estado que exista es Estado opresor. ¿Por qué? Porque va a haber unos dominantes sobre unos dominados, y no importa quién es el dominante, dominante es dominante, y dominado es dominado. Entonces, por eso mismo los anarquistas van a estar diciendo, ni Dios, ni patria, ni amo. Y eso quiere decir acabar con el Estado. Entonces, bueno, la vanguardia en el socialismo científico surge después de la primera, como les decía, desde la en América Latina, o sea, está la Segunda Internacional de 1889, pero a nosotros realmente nos va a llegar en la segunda década del siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, la condición de posibilidad es realmente la clase obrera, ya tenemos una industria, es decir, ya sí tenemos ese nuevo agente. La lucha política aquí va a aceptar la violencia, la manifestación irracional, y va a considerar más importante entonces en algunos países, especialmente en el Uruguay y en Argentina, y van a crear los partidos y van a tener representantes en los partidos y van a tener, van a ser políticamente elegidos y van a ser significativos en Argentina y en Uruguay. En otros países no tanto. En el caso mexicano es diferente por aquello de la revolución. Y entonces van a tener lucha económica, es decir, cerco por el hambre, huelga general y revolucionaria. Y además de tener eso, van a tener una lucha parlamentaria, una lucha política. Y ellos van a pensar, los que creen en esa, después de la Segunda Internacional, los que creen, eso básicamente se va a llamar social, eso es en la teoría de Bernstein, se va a llamar básicamente, eso es pura socialdemocracia. Entonces, la lucha gradual dentro del parlamentarismo va a permitir la modificación del Estado, ¿cierto? Entonces es desde las instituciones burguesas, desde las instituciones liberales, pasar a un Estado socialista. Y ellos consideran que no, hay entonces quienes van a decir, no señores, uno puede volver un Estado socialista sin necesidad de la violencia, y otros, como el caso de Lenin y Rosa Luxemburgo, van a decir, no señores, es que tiene que existir violencia, es necesaria la violencia para poder llegar a un Estado socialista. Bueno, en esa Segunda Internacional, como les digo, hay un revisionismo, especialmente el de Bernstein, que llega a los partidos europeos en Europa, y la tesis marxista del Estado se diluye en esa Segunda Internacional.
dando paso a una teoría evolucionista del socialismo. Es decir, la sociedad tiene que evolucionar al socialismo, esa es la vía, o sea, no tiene que matarse, no, nada. La evolución es que el mismo capitalismo va a tener tantas contradicciones dentro de sí que va a acabar. Listo. Eso pensaban en 1889. Lo que va a suceder en el siglo XX va a demostrar que la vía realmente no es esa. En 1905 entonces tenemos la Revolución Rusa, la de 1905, después está la famosa, la de 1918. En esa revolución, a partir de esa revolución ya tenemos entonces a Lenin, y ahí va a haber una reconfiguración de las ideas del socialismo y se va a aceptar pues como la importancia de la lucha armada o de la insurrección para la creación de un Estado socialista. En América Latina entonces se crean las sociedades de resistencia. Estas sociedades de resistencia fueron formadas por anarquistas y socialistas, van a tener estas características, se desarrollan en forma horizontal, se van extendiendo por distintas ciudades, luego se desarrollan con una fuerte, otra característica es que se desarrollan con una fuerte oposición del Estado y de los patrones. C, sus objetivos son aumento de salarios, reducción de la jornada y conquista de la legalidad del sindicalismo. D, financiamiento de las actividades depende de la cuota que dan cada uno de sus afiliados, lo que limita la profesionalización de sus dirigentes, es decir, la no creación de una vanguardia. Hay sindicatos de nacionales y otros de inmigrantes separados, pero luego más adelante se van a convertir en sindicatos nacionales, en sindicatos universalistas. F, creación de periódicos, y algunos de esos periódicos van a ser en lenguas extranjeras. G, adaptación de plataformas ideológicas basadas en la lucha de clases, socialismo y también anarquismo. Y H, algunos se adscriben a una corriente ideológica. Bien, los socialistas entonces no consideran que solo la huelga acabe con el poder burgués, sino que hay que suprimir el poder político y militar. Las huelgas históricamente habían demostrado que solo servían para obligar a negociar, pero no para acabar con el Estado burgués. Además, argumentan los socialistas que la única insurrección exitosa de la historia había sido la de la Comuna Francesa, que había surgido de un acto político. Dicen, esa fue buena, pero es porque había surgido de un acto político, y era que los proletarios se habían levantado contra los burgueses porque los burgueses franceses no habían logrado defender a la nación francesa del invasor prusiano, ¿cierto? Recuerden la guerra franco-prusiana. Entonces, los reformistas usaban la lucha económica y la política, y la última, es decir, la política se hacía desde las instituciones burguesas, ya lo comenté, ¿cierto? Básicamente el parlamento, y la económica, el cerco por el hambre, que era también la hacían, y era la base de apoyo para la lucha política, es decir, la económica primero para poder sustentar y darle base, fuerza a la lucha política, es decir, para que puedan ir a negociar. Con la revolución ya lo dije, de 1905, entonces esta situación cambia. Voy a ver aquí en mis diapositivas que no he dicho. Bueno, ¿qué queda? A ver, por decir entonces, en conclusión, entonces en 1850, 1880 empezó a darse un movimiento obrero, a llegar a algunas ideas de lo que está sucediendo en Europa, pero realmente va a ser a partir de 1880, 1890, donde gracias a un proceso de modernización, pero también a la llegada de algunas ideas y situaciones del socialismo y el anarquismo europeo, de la inmigración de estos europeos a América Latina, se va a dar la formación de una clase obrera, ¿cierto? No podría decirse que con esto una conciencia de clase, que ya es otra cuestión, ¿cierto? Estamos hablando de la creación de una clase obrera donde hay, digamos, que un mínimo de conciencia de clase, del saberme obrero, del saberme que soy explotado, listo. Eso empieza a suceder hasta 1918. En esta situación entonces va a estar enmarcada la Revolución Mexicana de 1911, ¿ok? Quiero que lo tengan allí en cuenta. Y bueno, suficiente. Pensé que iba a demorar, como siempre pensé que iba a demorarme un poco menos, pero las cuestiones son complejas, aunque intento hacerlas lo más fácil posible. Bueno, muchas gracias. Por favor, suscríbanse, por favor, compartan el video. Gracias por los comentarios tan bonitos de muchas personas, incluso de personas que no conozco en la vida material y presencial y que conozco por vía virtual. Comentarios muy bonitos. Espero que realmente
esto sirva, realmente sirva. Y por favor, déjenme sus comentarios, son útiles, me sirven. También las críticas y sugerencias que tengan me son muy útiles. Por favor, díganme si les gusta y qué cosas, qué aspectos habría por mejorar, si de pronto hay muchos aspectos técnicos. Yo espero ser clara y emplear un lenguaje muy sencillo, y ser, digamos, objetiva o más bien imparcial. Entonces, no, ahí les dejo entonces, espero sus comentarios, espero que lo compartan y no, mil gracias por escucharme. Abrazos a todos.